Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Hoy día les voy a enseñar a cómo tocar huaynos, en especial huaynos ayacuchanos, en el ukelele. Entonces, para comenzar sería el rasgueo. El rasgueo sería con los tres dedos, esos tres dedos, y como que acariciando las cuerdas del instrumento, las cuerdas del ukelele. Pueden ser así, pero también rapidito, chocando. Si puedes, a veces depende de la canción y lo que tú quieras transmitir, lo que tú vas a interpretar. A veces solo basta con hacer el chasqueo con las cuerdas, pero a veces también se necesita hacer el chasqueado de acá con, con la tapa, con la madera. Depende ya el sentimiento que tú quieras transmitir, pues, ¿no? Pero sí, el chasqueo es lo que tienes que practicar. No tiene que ser tan fuerte cuando comienzas. Es algo ligero, no tiene que ser forzado. Entonces, para el rasgueo es simple. Es el chasqueo. Y después arriba con el dedo índice. Para abajo con el dedo gordo. Y después puedes hacer para arriba otra vez. Puede ser con el dedo índice. O si tienes más carnecita acá, como yo, ¿sabes tú? Con este dedo. También, obvio que con este tiene más sonido y este menos. Todo eso son técnicas que tú puedes ir variando. Todo eso depende del sentimiento que tú quieres transmitir. Simple. Sonidito así, un poquito apagadito, sube, baja la tonalidad, el tono, el volumen de la canción. Todo eso influye. Entonces, ya con el tiempo, ya cosas que te digo, ya tú la vas aprendiendo. Entonces el rasgueo sería así. Sería chasqueo, arriba, abajo, arriba otra vez, chasqueo. Y entonces podemos hacer una frase. Cervecita, 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 cervecita. ¿Ya? Entonces cuando está cervecita, 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 cervecita. Ven que cada vez que termino el cervecita, cuando acabo en el ta, que se siente un golpe. Eso sería como tu metrónomo. Yo no sé nada de música, pero eso sería como tu metrónomo. Entonces cada vez que hagas más rápido, bueno, sube, ¿no? La velocidad de la canción. O va, disminuye. Cervecita, 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 cervecita. Entonces vamos a hacer esa frase. Entonces comenzaríamos con el ta, sería. Entonces sería cervecita, 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 cervecita. Hagamos el cervecita después del ta. Tienes que sentir ese golpe, el chasquido, que sí, ¿no? El chasquido se siente después del ta, se siente así. Comienzas con el rasgueo y terminas con el rasgueo. Cervecita, cervecita. Chasqueo, 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 arriba, abajo, arriba, chasqueo, arriba, abajo, arriba, chasqueo, arriba, abajo, arriba, chasqueo. Ahí está, ya. Entonces una vez que ya manejes el rasgueo en el ukelele, serían tres notas. Para huérfano pajarillo, para vapor brillante, para mauca zapato, casi lo mismo. Siempre comenzamos con la primera nota sería esta. Re menor. Búscalo, si no me voy a explicar bien, búscalo en internet. Cómo tocarla, cómo hacer el acorde de re menor en el ukelele. Sería el dedo medio en la segunda cuerda, en el segundo traste, en la cuarta cuerda. Cuarta cuerda, segundo traste, dedo medio. En ese orden, para que sea más cómodo. Y después en el segundo traste, en la tercera cuerda, va este otro dedo. Y el dedo índice iría
En el primer traste, segunda cuerda. Entonces, dedo índice, segunda cuerda, primer traste. Dedo medio, en la cuarta cuerda, segundo traste. Y en el segundo traste, también va a estar en la tercera cuerda, este dedito de acá. Este de acá va a estar acá. Que sería, y sonaría así. Ese es el re menor, la nota de re menor. Y ahora la nota fa es bien fácil. La nota fa, seguimos en este dedito, nomás soltamos este dedo de acá. El dedo de acá lo soltamos. Entonces, ¿qué tenemos ahora? En el primer traste tenemos, y en el primer traste, segunda cuerda, tenemos el dedo índice apretando. No lo dejamos de apretar, no movemos nada. Y en la cuarta cuerda, en el segundo traste, sigue el dedo medio. Eso es la nota fa. Y para la nota la, solamente vamos a poner, soltamos el dedo medio y ponemos el dedo índice en el primer traste, tercera cuerda. Entonces sería re, fa, la, re, fa, la. Esas serían las tres notas, los tres acordes que necesitas para acompañar el Huayno Ayacuchano. Ahora, voy a dar con tres ejemplos. Vamos a comenzar con Huérfano Pajarillo. Otra cosa que uno puede hacer es como para hacer, como hacen en el charango, hacen así. Claro, algo así puedes jugar, ¿no? Haciendo así. Apoyándote el dedo medio acá. Cosa que suena, haces como que suena a vientos, ¿no? El ukelele. Entonces, Ayacuchano, Huérfano Pajarillo siempre se comienza en re menor. Y cuando tú ya sientes, ¿no? Yo no sé de música, entonces cuando tú ya sientes que ya estás subiendo la nota de re menor, siempre es la primera frase sería, comienza de re menor, sería Ayacuchano, huérfano pajarillo. No sería, y cuando comienzas con Ayacuchano, y cuando dices huérfano, ya lo cambias a fa. Entonces, en re, Ayacuchano, huérfano pajarillo, está en fa, ¿no? Y cuando dices, aunque has venido a tierras extrañas, ¿no ves que cambia el ritmo de la canción? Entonces tú tocarías la y volverías a re, sería así. Porque sonaría así. Huérfano pajarillo, aunque has venido a tierra. No sería. Aunque has venido a tierras extrañas. Me decía extrañas. Ese rematadito, ¿no? Que siempre acaba el guay, ¿no? Sería la y después re. Extrañas. Entonces, así siempre sería casi toda la canción. Mira, en re. Ahí escuchando huérfano yo. La A que has venido a tierras extrañas. Y después sería el en fa. Alza tu vuelo, vamos a Ayacucho, donde tus padres lloran tu ausencia. ¿No ves esa parte que dice tu ausencia? Cuando ves que cambia el juego de la canción, tu ausencia, ahí es cuando te indica, que tienes que poner la y re. Estás en fa, ¿no? Tu ausencia.
tu ausencia. En ese par. Y de ahí tú sigues cantando. Otro para vapor brillante, es lo mismo. Combinas en re. Maldito vapor brillante, maita tajiana ita banqui. Maldito vapor en re, brillante fa. Maita tajiana ita, entonces está la maita tajiana ita banqui. Mana chukutiri chimuwak simicha yampas hawai kunaipa. Mana chukutiri chimuwak. ¿No? Sería pa. Huancayo plaza. La. Y después otra vez. Es más, a veces acá puedes jugar con dos nomás. En vez de re. Y para Mauca Zapato también sería así nomás. Así hago fa y la. Fa, la. Fa, la. Pero siempre comienzo con re menor. Mauca Zapato y Kimkani Kuchun Kuchu Wishunaiki. ¿La ves que está Mauca Zapato? Esa estaba en re. Y en fa estaba Kimkani Kuchun Kuchu Wishunaiki. El Wishunaiki sería con la Wishunaiki. Y terminas en re. Comienzas en re. Esa es la otra cosa de la música. Tú comienzas con una nota y acabas en esa misma nota. Ya lo que está en el medio eso no importa. ¿Ya? O sea, sí importa, pero comienzas en una nota y acabas en la misma nota. Entonces, Mauca Zapato y Kimkani Kuchun Kuchu Wishunaiki. Musumniki nanachiti Mauca ikita maskawanki. Musumniki nanachiti Mauca ikita maskawanki. Anda corazón cochino, aprende a tener vergüenza. Chihnikita kuyaspa, kuyaynikita chihninki. Kuyaynikita kuyaspa. Y así. ¿No? También tengo para enlazarte, también tengo para enlazarte. Espero le haya servido y que pase un bonito día, buena noche, depende de la hora que me esté viendo.